Muy bien, continuamos con el Desarrollo de País 2024. Desde el Partido Revolucionario Moderno recibo a Juan Rosario, dirigente nacional de esa organización, del área agrícola, un hombre que en esa área pues es bastante ducho. Juan, bienvenido a País 2024. Buenas, Gregory Caimares, y buenas a los amigos televidentes de este programa País 24, ¿verdad? Está muy bien eso. Eso es, digamos, tiene una característica de cara a un gran acontecimiento que pasará en el país. Dos grandes acontecimientos. Un gran acontecimiento dividido en dos versiones. En dos versiones. Sí, que la versión municipal en febrero y la versión nacional de la elección de el presidente de la República y la vicepresidenta y los senadores del Congreso. ¿Y de qué? Y los diputados. ¿Y de cuál de esas dos versiones, Juan, en el PRM se está más pendiente, más atento? Bueno, debo decirte que realmente es natural que el Poder Ejecutivo, la atención principal en todo proceso electoral se fija en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la prueba de febrero constituye un eslabón muy importante, porque es una especie digamos, de plebiscito, algo que si usted le va bien en febrero, bueno, le va a ir con muchas posibilidades en el mes de mayo. De mayo. Sí. ¿Qué tan así, Juan Rosario, es? Porque hay teorías, personas que postulan, políticos sentados ahí, que no necesariamente es tan directamente proporcional que lo que suceda en febrero se refleja automáticamente y en ese sentido en mayo 19. Bueno, pero ¿y qué pasó ahora en el 2020? ¿Qué pasó en febrero y qué pasó en... Ese es el precedente que tenemos. Y no será diferente en el 2024, toda vez que el gobierno que ha hecho nuestro presidente, Luis Abinader Corona, es un gobierno que quedará marcado en la historia de la República Dominicana, como un gobierno con una serie de logros reales e incontrovertibles, con un modo, una forma de dirigir el país diferente a todos los gobiernos. No obstante, el entorno en el cual el presidente recibe el Poder Ejecutivo en medio de una pandemia que transformó todo el mundo en el sentido de que fue por primera vez un fenómeno como el COVID-19 que trajo luto en el mundo entero. Anteriormente había un ciclón en un pueblo, había un tifón en otro pueblo, había un terremoto en tal país. Bueno, pero ese terremoto ocurrió en la India, ese terremoto ocurrió en Rusia. Y uno aquí seguía fiestando, pero ahora esto fue a nivel mundial, fue global y local. Y entonces ese fenómeno del citado virus del COVID-19 afectó todas las actividades económicas, sociales, políticas del mundo entero. Y en el caso de la República Dominicana, el presidente de la República tenía un programa a desarrollar de gestión gubernamental y a raíz del paso de ese fenómeno hubo que hacer una especie de redireccionar los fondos públicos hacia solucionar la enfermedad del COVID-19, el virus que afectó seriamente al mundo y a la República Dominicana con miles y miles de muertos, gente que todavía tiene secuelas, pero además eso en el plano de la gente, de lo personal, pero la economía. Recuérdese los problemas que hubo con el transporte mundial, cómo se paralizó la economía, porque las otras enfermedades le permiten a usted que usted camine. Usted tiene un problema de alta presión o cardíaco y los médicos le dicen, vayas a caminar al mirador, vayas a caminar, a hacer ejercicio, salga a la calle y camine. Pero esto era al revés.
quédese en su casa, o sea, no salga de su casa, no se mueva, no trabaje, no haga nada. Así fue que, en ese entorno fue que el presidente de la República y este gobierno recibe el país. Sin embargo, algo negativo el presidente lo convierte en algo positivo, en tanto y cuanto se convierte ante la actitud proactiva, como es su comportamiento de enfrentar de frente los problemas, lo llevó a un modelo de solución y de enfrentamiento al COVID-19 que sirvió para que sea invitado a foros internacionales a exponer cómo salimos de esa enfermedad que afectó a toda la población dominicana y el mundo. Y eso fruto de que muy a tiempo tomamos las medidas, con el presidente a la cabeza, todo el equipo de salud y todo el gobierno, que nos integramos, los ministerios, y se adquirieron las vacunas a tiempo y pudimos tener vacuna suficiente para poder enfrentar el citado virus. Eso trajo como consecuencia situaciones en la economía, situaciones en el desenvolvimiento de las actividades sociales, en las actividades, digamos, de ocio, de diversión, y eso, sin embargo, la República Dominicana pudo salir de eso. No bien salimos de ese problema, entonces viene la guerra entre Rusia y Ucrania, que la gente dice la guerra entre Rusia y Ucrania, pero eso no es entre Rusia y Ucrania, es entre el mundo, es una guerra mundial, porque detrás de Ucrania está Europa, está Estados Unidos, y entonces está Rusia del otro lado, pero China está indecisa, los indios, es un enfoque, la India, entonces, o sea, es un enfoque muy interesante. Porque es un asunto de geopolítica. Porque muchas veces nos limitamos a decir, mira, Rusia, Ucrania, pero es más amplio de ahí. No es así, es un problema mundial. Es Rusia que se da en Ucrania, pero no solo con Ucrania. Sí, pero y además eso tiene unas causas históricas, porque son otras culturas incluso. O sea, la cultura de los rusos y de la de Occidente es diferente. Por eso a veces no entendemos algunas situaciones que se dan. Me gustaría... Pero eso trajo como consecuencia un incremento del precio del petróleo, un incremento del gas natural, un incremento de los fertilizantes, que trajo como consecuencia de que el gobierno tuviera que tomar medidas, digamos, muy serias con relación a eso, como por ejemplo subsidiar los combustibles, subsidiar los fertilizantes al sector agropecuario por 5.150 millones de pesos. El subsidio a los fertilizantes se mantiene, ¿correcto? Sí, correcto, pero eso ya ha ido variando porque en la medida en que se va normalizando la situación, muchos de esos elementos ya están ahora mismo volviendo a su nivel pre-COVID. Por ejemplo, un contenedor traerlo de China llegó a estar costando hasta $18,000. De $3,000 llegó hasta $18,000, pero ya volvió a bajar otra vez. Ahora bien, Juan, son situaciones afortunadamente prácticamente superadas en su totalidad y ya manejadas y adaptadas a nuestro ritmo comercial de manera normal, puede decirse. Sin embargo, ¿qué subsiste? Hay una inflación que preocupa, entiendo, a las autoridades políticas de tu gobierno, PRM, que es la inflación con miras a las elecciones del año entrante. ¿Qué piensas, qué nivel de incidencia puede tener esto en el favor electoral que parte importante de la población tiene hacia el PRM y hacia el presidente Abinader? Si es el candidato que luce, será el candidato. Sí, otro elemento que quiero comentarle a usted y a los amigos televidentes es que es bueno que se sepa que los últimos gobiernos de los últimos 30 años, a su llegada, el 16 de agosto, al otro día hacen una reforma fiscal, una reforma tributaria. Y este gobierno no ha aprobado un peso de impuestos adicionales a la población.
todos los gobiernos, el dinero no le da, y lo que hacen al otro día mandan al Congreso un paquete fiscal. Todos los gobiernos lo ha hecho, se hizo en el gobierno de los últimos gobiernos de Danilo, de Lionel, todos los gobiernos lo han hecho. Un paquete fiscal. Sin embargo, este no lo ha hecho. Pero se espera que el próximo gobierno que venga lo haga, porque verdaderamente para actualizar y sincerar nuestro esquema económico financiero, verdaderamente necesitamos una reforma fiscal. Sí, pero yo le voy a abordar el tema de la economía. Ajá. La parte que te mencioné. Sí, de dónde vienen las causas, de dónde viene el tema de la diferencia de precios, de incremento de algunos precios. Miren, a raíz del COVID-19, ¿qué hacen las economías? Los bancos centrales del mundo entero, ¿qué hicieron? Soltaron el dinero para que la gente no se muriera. Porque si yo le decía a usted, si usted era un vendutero o usted tenía su trabajito y yo le decía, quédese en su casa, entonces yo tengo que garantizarle que usted se mantenga. ¿Cómo? Mandándole un cheque a su casa a través de la empresa. Usted trabajaba en una empresa privada metalmecánica o de que producía tuberías o que... Entonces, esa nómina fue subsidiada entre la empresa y el Estado. Recuérdate el programa Quédate en Casa y todos esos programas de subsidio, pero eso fue fruto de que los bancos centrales soltaron el dinero para que la gente subsistiera. Esa fue la razón. Ahora, luego en la medida en que se fue superando la pandemia, el paso de la pandemia, que ya lo he explicado, en esa misma medida, los gobiernos con medidas monetaristas, los bancos centrales hicieron exactamente lo contrario. Empezaron a recoger el circulante, disminuyéndolo a través de medidas como el incremento de la tasa de interés. ¿Por qué incrementar la tasa de interés? Primero, para que el dinero bajara la circulación y además fuésemos competitivos con respecto al mercado internacional, porque hay muchos fondos internacionales que están depositados en la República Dominicana, en las reservas, a modo de bonos, y eso hace que sea competitivo, porque si esos fondos vienen de otros países a obtener mejores tasas. Si usted disminuye las tasas y la coloca por debajo de como la pagan en la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿qué hace la gente? Esa misma gente que por la razón que trajo el dinero, por esa misma razón lo retira nuevamente, y eso no hubiese creado un desbalance de las divisas en la República Dominicana, y como usted sabe, con la estabilidad macroeconómica no se juega, porque eso tumba a cualquier gobierno. Y el presidente de la República, como buen economista, ha mantenido, digamos, una macroeconomía bastante estable que nos ha permitido sortear todas estas situaciones. Entonces, hay una serie de productos que son commodities, o sea, es decir, que se transan en el mercado internacional, en el mercado mundial, y ese precio no lo fija la República Dominicana, que por cierto, somos un país que no tenemos ese peso específico en los mercados internacionales. Imagínense, del maíz, del trigo, del petróleo. Entonces eso se transa allá y allá deciden cuál es el precio y nos lo mandan para acá. Sin embargo, el plátano y otros víveres... Tenemos que comprarlo. No, el caso del plátano, a la llegada de este gobierno, el equipo agropecuario, que el presidente de la República toma la medida, el mismo 16 de agosto, de asignar un fondo por primera vez histórico de 5.000 millones de pesos a tasa cero, a cero interés. Eso no había ocurrido en la República Dominicana, por primera vez. Y que ya lo recuperamos y volvimos y lo prestamos, y estamos hablando de que se ha prestado más de 12.000 millones de pesos a tasa cero en lo que va del gobierno, con lo cual ha sido algo histórico. Eso hizo que una buena parte de los productores incrementaran sus áreas productivas, como es el caso. En el caso del plátano, cuando a la llegada del gobierno el plátano estaba carísimo. Llegó a estar a la unidad hasta 30 pesos.
Sin embargo, cuando llegue el gobierno, incrementamos la producción y pasó exactamente lo contrario. Hubo una producción récord de plátanos en la República Dominicana y la unidad estuvo a un peso. O sea, nosotros tuvimos que comprárselo a los productores a 5 y a 6 pesos y venderlo en Inespre a un peso subsidiado. O sea, que fue exactamente lo contrario. Ahora bien, es un proceso de oferta y demanda y la gente tiene libertad para sembrar. Entonces, eso, cuando hay un incremento de precios, hay actores que no son tradicionales, digamos, que por moda empiezan y buscando precios, siembran áreas de producción y eso hace que haya una gran cantidad. Y cuando bajan los precios, ocurre lo contrario. Cuando se deprimen los precios de un producto, esos productores no tradicionales, que no son productores, digamos, de verdad, entonces eso dejan de sembrar. Entonces se va produciendo eso y digamos que actualmente estamos hablando de que es un producto que ya buscó su balance, su precio, digamos, en función del costo de producción. En los supermercados el precio es normalmente 20, 21 pesos. Mira, mira, el tema de los precios, los productos, hay que verlo, hay que analizarlo a profundidad. Por ejemplo, usted pone un racimo de plátano y lo para ahí, el plátano de arriba no tiene ni el mismo tamaño, ni el mismo precio que el del medio, ni que el de abajo. Entonces, si usted si es de la oposición, dice que el de abajo estaba a 20 pesos. Usted me dice que es a 20. Y entonces yo le digo, yo cojo el de arriba y le digo, eso está a 5 pesos. Entonces, por eso es que se está haciendo la transición de venderlo por libra. Entonces, ahí ya eso quedaría resuelto eso. Porque en la República Dominicana el comercio del plátano tradicionalmente ha sido por unidad. A propósito, ¿qué ha pasado, Juan? Eso mismo ocurre con el arroz. Que hay arroz superior, sí, hay arroz selecto, hay arroz super selecto, hay arroz premium, hay arroz dietético, bien, de todo. Entonces hay mucha gente que hace un análisis y dice, no, el arroz está caro. No, el que usted come es el que está caro. Bien. Pero el arroz de la población no está, ha habido estabilidad en el precio. Con el plátano, que es muy significativo porque ¿quién dominicano no come plátano quizás diariamente? Con el precio del plátano, el tipo de comercialización que se usaba, que se iba hace 2 años, 3 años, era que tú ibas al supermercado y la libra de plátano, que sé yo, costaba 18, 25, el precio que fuese, pero te lo vendían por libra. Ya el plátano se vende por unidad en los supermercados. Y el precio que te menciono, pues soy usual comprador de plátanos en supermercados, es de 20, 21 pesos. Ese detalle que tú abogas por el precio de venta por libras, ¿tienes alguna respuesta por qué no se vende por libra? Mira, hay factores culturales, como aquí no se cambia la hora, por ejemplo. Aquí debería de cambiarse la hora y claro, no se cambia la hora. Pero atrás con una hora. Sí, o sea, y aquí ya la gente está acostumbrada eso es algo cultural, a comprar y vender el plátano por unidad. Pero lo que yo le quiero señalar a usted y a los amigos televidentes es que la demagogia no camina muy lejos. O sea, la demagogia realmente, el costo de un producto es la sumatoria de los insumos más 1% de ganancia. De todo producto, eso en el mundo entero. Entonces, a veces la gente quiere que un producto, por ejemplo, un barril de petróleo cuesta $70, yo no puedo venderle la gasolina a un usuario si está a $150 el petróleo al mismo precio, a menos que no haya un subsidio del Estado, como ocurrió de parte del presidente de la República en su posición, digamos, de enfrentar seriamente, logró contener el precio de los combustibles, lo congeló, independientemente de que el precio del barril de petróleo llegó a estar a $120, cuando en los gobiernos anteriores estaba en 40 y pico cuando nosotros llegamos. Lo que pasa es que empezó, fruto de las causas que yo he señalado, empezó a incrementarse. De modo que todo eso ha ocurrido, lo de la abundancia de productos, que no ha faltado una producción en la República Dominicana.
Y eso se debe al apoyo del presidente de la República al sector agropecuario, a ese equipo agropecuario que encabeza Limber Cruz, que encabeza Fernando Durán en el Banco Agrícola de la República, de la cual yo formo parte de esa dirección, apoyando los trabajos de ese equipo agropecuario, el INESPRE, Iván Guzmán, y el INDRI, Olmedo Cava, y todo este equipo agropecuario, pero bajo el apoyo del presidente, con más de 15.000 millones, al Banco Agrícola le ha asignado unos 17.500 millones de pesos en lo que va de gestión. Eso ha hecho que el banco haya formalizado préstamos en lo que va de gestión desde el 16 de agosto hasta ahora de más de 87.500 millones de pesos. ¿Y el retorno? Obviamente. Hay una tasa de retorno, por ejemplo, ¿a qué nivel yo está? estuve ahora, la semana pasada estuve en Samaná y al 16 de agosto eran 198 millones de pesos. La cartera de esa sucursal de Samaná. Y la tasa y la morosidad era de 29. ¿Usted sabe cuánto ahora es la morosidad? No, la cartera es de 245 millones de pesos. Ha subido un 20, un 25%. Y la tasa de morosidad es de 6.16. Se ha hecho un trabajo eficiente. Y así usted, gerencia por gerencia, yo le voy explicando cada una cómo han ido. Y a nivel general, en el Banco Agrícola, recuperación, bueno, la morosidad estaba en más de 20% a nivel general. Y ahora... Pero en agosto del 2020. En agosto del 2020. La morosidad en el Banco Agrícola, eso es un dato oficial, Juan. Pero sí, 20%. Más del 20% estaba. Y ahora estamos hablando de una morosidad de 5, 6, o sea, el promedio de la banca es de un 1%, uno y pico, o sea, estamos hablando, o sea, de la banca en sentido general. Pero una morosidad de un 20 es muy alta. Estaba por encima de 20%. Muy alta. Entonces, todos esos son datos que están ahí, que nosotros podemos suministrárselos cuando usted quiera. Y eso, lo que yo señalaba, de que hablé de la parte macroeconómica, cómo el Estado, el gobierno, ha manejado la estabilidad macroeconómica y ha conciliado las políticas macro con la política sectorial. De la política macroeconómica con la sectorial. Y, por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, se ha desarrollado un programa nacional de pignoración de arroz para estabilizar los precios del arroz al consumidor y que el productor tenga una rentabilidad que le permitan mantenerse en la actividad productiva. Pero porque al final el arroz subió unos 300 pesos el saco recientemente de 125 libras. Mire, volvemos otra vez vuelvo para atrás otra vez. Recuérdese lo que dije. La calidad del arroz. Y a veces que hay calidades y con eso se juega y se hace demagogia también. Ya. Bien. Oye, Juan. Porque no es lo mismo un arroz premium que un arroz super selecto, con un arroz selecto, con un arroz superior, un arroz grado A, grado B. Todo eso, cada uno tiene un precio diferente. Bueno, yo comí, entonces, si usted quiere, yo le hablo como usted quiera que yo le hable. Yo hoy comí un arroz en mi casa que me imagino que fue grado A. Muy y más bueno. en una pobre oposición que hasta de una sequía arma todo un discurso de enfrentar al gobierno. Juan, la próxima vez que estés de visita por acá, que espero que sea pronto, quiero que hablemos más de política. ¿Y pero ya qué pasó? No, ya, se fue el tiempo. No, pero ¿cómo va a ser? Se fue el tiempo. Ay, es que Dios tú mío. hablas interesante y las personas que hablan interesante, el tiempo se va bastante rápido. No se hablamos nota. de política ni nada. Porque... Por eso estás invitado para una próxima vez. Toquemos temas políticos en las demarcaciones, pero hay mucho tiempo. Así que gracias por tu visita acá. Aceptamos gustoso la invitación. Juan Rosario, al final del programa del día de hoy, desde el Partido Revolucionario Moderno, ha estado con nosotros, dirigente nacional de esa organización política. Mañana les espero a la misma hora, a las 8 por acá, por RNN, Canal 27.